Bien. Bueno, buenos días para todos. Bueno, este encuentro que estamos acá de nuevo, Walter, Facu y quien les habla, Florencia, bueno, tiene el objetivo de presentar la segunda lectura, ¿sí? Que está a cargo de Gastón Mialaret, donde el texto se define como Ciencias de la Educación, que también pertenece a la unidad 1 que iniciamos en este semestre. Nos va a seguir aportando conceptos e ideas para poder construir y seguir reconstruyendo este concepto de educación, que como se habrá mencionado en todos los espacios de los prácticos, es un concepto que no está acabado nunca, y que bueno, que la idea es que ir acercándonos a las lecturas, a los diferentes recursos para ir alimentando ese concepto y esa idea, y bueno, que siga aportando y sumando. ¿Sí? Bueno, Walter, te doy la palabra para que inicies con el tema. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como dice Florencia, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, aunque sea de forma asincrónica. Luego tenemos nuestros encuentros sincrónicos. Entonces, bueno, como decía Florencia, vamos a comenzar a trabajar el autor Gastón Mialaret. Y de ese autor lo que vamos a trabajar son los factores que determinan las situaciones educativas, ¿sí? Nosotros cuando trabajamos con San Vicens, vimos a partir de las acepciones de la palabra educación y de las características de la educación, que las situaciones educativas pueden ser múltiples y pueden tener distintos significados y nosotros asignarles distintas significancias, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar a partir de Mialaret tiene que ver con aquellos significados de la palabra educación que tienen que ver con las instituciones educativas o instituciones tanto de educación formal como no formal, en las cuales hay una intencionalidad, ¿sí? de enseñar y de generar esos aprendizajes o esas reestructuras que se dan a nivel cognitivo a partir de que recibimos determinada información. Esas situaciones educativas de las que ya hemos venido hablando, dice Mialaret que están teñidas, ¿sí? Que están atravesadas por distintos factores, ¿sí? Y que esos distintos factores van a ser lo que hemos estado hablando en clases, aquellas que llevan a que se tomen determinadas decisiones. Las decisiones se toman a nivel macro, es decir, a nivel país, con lo que tiene que ver con las políticas educativas. También se toman a nivel regional. Por ejemplo, ustedes y nosotros participamos de la UDELAR, de un centro regional, es decir, del CURE, que es un centro que está de alguna manera que tiene cierta autonomía con la universidad, pero también se toman, y esto es muy importante, en el aula. Habíamos diferenciado la clase pasada aula de salón de clase, habíamos dicho que no es lo mismo, ¿sí? Entonces, hay decisiones didácticas y hay decisiones pedagógicas que tienen que ver fundamentalmente con las orientaciones que se reciben a partir de las políticas educativas y a partir de las orientaciones que el gobierno y el Estado ponen de manifiesto con respecto a la educación. Hay otras que tienen que ver con lo institucional y hay otras que tienen que ver con lo que ocurre en el aula, es decir, con aquel vínculo que se establece entre los docentes y los estudiantes, que tienen que ver más con lo didáctico y lo pedagógico, y que son las decisiones que tomamos a diario y a cada momento, cada vez que estamos trabajando con nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, Mialaret dice que esos factores que atraviesan la situación educativa son de tres naturalezas, los puede agrupar en tres categorías diferentes, ¿sí? Las que corresponden a las condiciones generales
de la educación, o sea, a la institución, ¿sí? Ahí encontramos, bueno, la organización de la institución, encontramos factores que tienen que ver con lo técnico, que tienen que ver con las orientaciones, que tienen que ver con la formación de los grupos y demás, que ahora lo vamos a trabajar mejor, los que corresponden a las condiciones locales de las situaciones educativas, que tienen que ver con la contextualización, y los que corresponden a las condiciones de la propia educación educativa, es decir, de la propia relación que se traba entre educador y el educando, ¿sí? Con respecto a las condiciones que tienen que ver con la educación y la institución, ¿sí? Cada sociedad, nosotros habíamos dicho, y lo vamos a ver con Bourdieu, que cada sociedad elige cuáles son los conocimientos o los contenidos que son legítimos de ser enseñados desde la educación formal y aquellos que quedan por fuera, ¿sí? Esto está, por supuesto, atravesado por factores sociales, por factores económicos, por factores culturales y también por factores políticos, ¿sí? Entonces, lo que ocurre acá es que hay un sistema educativo, ¿sí? Que cada país tiene su propio sistema educativo, ¿sí? En el cual hay ciertas condiciones de rigidez, ¿sí? Pero también nosotros tenemos que tener en cuenta como educadores que también siempre vamos a tener ciertos intersticios a partir de los cuales nosotros podemos actuar, ¿sí? Y podemos llevar adelante también nuestra impronta pedagógica, ¿sí? Por supuesto, los sistemas educativos tienen una financiación económica, y por eso hace mucho tiempo que se lucha por mayor presupuesto para la universidad y para la educación en general, ¿sí? También existen programas, también existen planes de estudio, también existe determinada organización jerárquica en lo que tiene que ver a esas organizaciones, ¿sí? Y esos métodos y esas técnicas que de alguna manera están prescriptas en el currículum oficial, ¿sí? Va a ser lo que promuevan, ¿tá? O dejen de lado, como yo les decía, determinadas prácticas educativas, ¿sí? Que nosotros podemos optar entre desarrollar la autonomía del estudiante o apostar a una educación que meramente sea la transposición o transferencia de los contenidos legítimamente, como yo les decía, aceptados por la sociedad. Entonces, de ahí que a partir de los programas que muchas veces prescriben la autonomía, la libertad del estudiante en lo que tiene que ver con su expresión y demás, nosotros vamos a tener o no, eso va a depender del momento histórico, como yo les decía, y de las condiciones culturales, sociales y políticas, y de los conocimientos, como ya les dije, que son legitimados a los efectos de ser enseñados. Los educadores, los que estamos en territorio, por llamarlo de alguna manera, vamos a ser quienes, ¿sí? Tengamos la posibilidad de hacer qué cosa, de implementar estrategias pedagógicas y didácticas que apuesten a la memorización, por ejemplo, y a la repetición, o promover y apostar a propuestas pedagógicas que apuesten a la autonomía de los educandos, que apuesten a una relación bidireccional de la que hablábamos el otro día entre educador y educando, a la cual para el educando la educación sea un desafío, una provocación, ¿sí? Me gusta ese término, una provocación, en el sentido de provocar el interés, en el sentido de provocar el decir, bueno,
mire, profe, usted me está diciendo esto, o estamos diciendo tal autor, pero bueno, yo opino otra cosa, yo opino diferente de lo que usted me está diciendo. Y me apoyo en esto y en esto. Y a mí eso, digo, creo que los tres estamos de acuerdo, que tiene mucho que ver con la propuesta, ¿verdad? Y la relación y el vínculo que se establece entre el educador y los educandos, ¿sí? Entonces, también tienen que ver con este tema de lo institucional, las características edilicias, nos habla Mialaret. Y acá, bueno, acá hay que hacer un breve paréntesis, ¿no? Las características edilicias que hoy por hoy, vieron que yo siempre hago la diferencia entre salón y aula, no es lo mismo, ¿sí? Nosotros hoy tenemos un aula virtual que tiene determinadas características, ¿sí? Que no sé si son edilicias o son, no sé de qué naturaleza, edilicias no son, pero bueno, tienen otra naturaleza que tienen que ver con, son entornos virtuales de aprendizaje en los cuales nosotros estamos desarrollando la educación, en este caso formal, ¿sí? Esa situación educativa se desarrolla en entornos virtuales de aprendizaje, para los cuales los estudiantes necesitan básicamente, en lo que tiene que ver al instrumental, de un dispositivo, ¿sí? Y de conexión a Internet. Y después, por supuesto, saber, tanto el profesor como el estudiante, poder ir viendo qué se puede hacer con ese dispositivo y con esa conexión a través de las plataformas que nosotros trabajamos. Las plataformas serían las aulas, y las aulas pueden ser más amigables o menos amigables. Y para nosotros ha sido todo un desafío acompañarlos y hacer que esta plataforma, o sea, que la forma en que nosotros encaramos la educación a través de los entornos virtuales de aprendizaje, sean de la mejor manera posible y, como dice Mialaret, sean condiciones beneficiosas y no sean condiciones adversas para que ustedes puedan desarrollar las actividades que, bueno, de alguna manera podríamos llevar a cabo en la presencialidad. Yo siempre digo que ahora, y ahora lo comprobé mucho más, que bueno, que virtualidad y presencialidad no son términos contrapuestos, esto es una opinión personal, sino que son términos que se complementan, ¿sí? Que creo firmemente que después que termine todo esto de la pandemia, que nos ha llevado a aprender mucho. Yo he aprendido muchísimo con respecto, yo no manejaba, mis compañeros saben que para que yo hiciera algo en EVA era una cosa, no sé, era como un milagro, y bueno, ahora trabajo en EVA, nunca había escuchado nombrar, o sea, había escuchado nombrar la palabra Zoom, pero con otra acepción, vamos a decir, y bueno, hoy por hoy estamos trabajando en Zoom, armamos subgrupos, hacemos puestas en común, los acompañamos con estos encuentros teóricos y además los acompañamos con fichas explicativas. Es decir, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Volviendo al autor, ¿hacer qué cosa? Bueno, que estas condiciones, ¿sí? Se vuelvan de alguna manera no adversas, sino que sean amigables, porque solamente en condiciones amigables se pueden desarrollar verdaderos aprendizajes significativos, ¿sí? Por otro lado, hay otra cosa que también destaca Mialaret, que es la formación permanente de los educadores. Y cuando hablamos de la educación permanente de los educadores, hacemos referencia, me viene a la mente el tema de aquello de que la educación, lo hemos venido diciendo, no termina nunca, ¿sí? Pero además que cuando yo hablo de... Hay dos acepciones de formación permanente, chiquilines. Una formación permanente tiene que ver con los cursos, posgrados que hace el profesor. Y otras formas que son vamos a decir, de naturaleza más estandarizada. Y otra formación permanente tiene que ver con las lecturas que hace el docente en su casa, su propia actualización, pero además
¿cómo les puedo decir? Rescatar, ¿sí? Y reflexionar sobre su propia experiencia, ¿sí? Nuestra profesión tiene ese aspecto que para mí es maravilloso, de que nosotros de cada una de nuestros encuentros, ¿sí? Vamos aprendiendo y nos vamos nutriendo. Y poder reflexionar sobre eso a la luz de los autores que hemos ido trabajando, que hemos trabajado, que hemos leído durante toda nuestra trayectoria como educadores, la cual ustedes están comenzando ahora, es muy importante para poder realmente hacer lo que hablábamos hace un ratito, de generar la autonomía y de poder acompañar a nuestros estudiantes, no llenarlos de conocimientos, sino acompañarlos en la construcción de los mismos y colocar al estudiante en el centro de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Luego, tenemos que ver también, Mialaret habla de las condiciones locales de las situaciones educativas, ¿sí? Y él establece que, hay lo que se denomina micro, medio o contexto, ¿verdad? Lo que yo les decía hace un ratito, en el cual la institución educativa se desarrolla, ¿tá? Y entonces, ese contexto del cual tanto se habla, tiene que ver con las condiciones sociales, con las condiciones culturales, con las condiciones económicas, con las familias, ¿verdad? De las cuales provenimos también nosotros y de las cuales provienen nuestros educandos, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta con respecto a esto? Primero, el contexto, porque ¿qué va a pasar? El contexto no es determinante, ¿tá? También es una opinión personal, o por lo menos no debería de ser determinante. Porque si yo voy a un liceo a trabajar y pienso que las estadísticas dicen que un 30% de esos estudiantes va a fracasar porque están en un contexto desfavorable, yo de alguna manera ya los estoy marcando para el fracaso. Y eso no es así. En realidad, no, cuando nos encontramos en contextos, yo antes de anoche leía a un autor, Aguilar, que después les voy a pasar a mis compañeros para que los cuelguen en la plataforma, que habla de que debemos situar en el centro justamente a aquellos que son los más desfavorecidos para que socialmente, ¿no? Que no han sido favorecidos, que son los que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social, situarlos en el centro de nuestros actos educativos para poder acompañarlos de otra manera y para poder lograr romper con ese mito, ¿tá? Que tiene un poco de realidad, pero también tiene un poco de mito, de que, bueno, si es pobre, seguramente no pueda seguir estudiando. Y eso es una situación que nosotros como educadores justamente debemos estar encargados de ir rompiendo con todos esos prejuicios y con todas esas estadísticas que, bueno, que no son buenas para nuestra sociedad, ¿tá? También tenemos, ¿qué cosa? Bueno, que la educación no se ejerce en soledad, ¿sí? La educación se ejerce en comunidades educativas. Y las comunidades educativas se forman y se forjan a través del trabajo colaborativo y cooperativo entre los docentes, ¿sí? Los docentes, evidentemente, tenemos, de hecho, diferentes puntos de vista, podemos tener 1500 puntos de vista, pero ¿qué es lo que ocurre? Siempre debemos de tener un norte, y ese es indiscutible, que es ¿cuál? Nuestros estudiantes. La razón de ser de una institución educativa son justamente los estudiantes y el desarrollo de los aprendizajes. Y todas aquellas otras situaciones concomitantes, ¿sí? Que a veces tienen que ver con lo social,
¿sí? Y que la escuela en el último tiempo se ha tenido que hacer cargo, pero ¿para qué? Para que esos aprendizajes se puedan seguir desarrollando, ¿sí? Sobre todo en los sectores más vulnerables. ¿Mm? Bueno, y luego las condiciones de la relación educativa. ¿Qué es esto de las condiciones de la relación educativa? Tienen que ver con qué. Bueno, tienen que ver con lo que él denomina el salón, ¿tá? Con las características que tiene que ver con si es reducido, si es luminoso, bueno, tá, si se nos cortó la internet, si no funciona la cámara, si no funciona la cámara en el contexto de hoy. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Nosotros los docentes buscaremos conjuntamente, porque yo siempre le digo que el grupo no es docente por un lado, alumnos estudiantes por el otro, sino que conjuntamente buscaremos estrategias, ¿sí? Para poder seguir adelante y dejar de lado todos aquellos obstáculos que se nos puedan presentar. Pero también hay una cosa muy importante, y es la postura del docente. La postura del docente como guía, la postura del docente no como, no me sale la palabra, que impone, ¿está? Iba a decir impositor, pero creo que no existe esa palabra. La postura del docente que impone, no. El docente tiene autoridad, pero su autoridad es pedagógica. Esto lo hablábamos el otro día en uno de los prácticos. Tiene autoridad pedagógica. La autoridad del docente es pedagógica. Y la autoridad pedagógica se obtiene no con una nota, sino que la autoridad pedagógica se obtiene a partir del reconocimiento del otro como sujeto de aprendizaje, ¿sí? Entonces, acá hay una cosa muy importante y que tiene que ver con lo educativo y que tiene que ver con lo vincular, ¿sí? Es decir, cómo se vincula el docente con el conocimiento, cómo se vincula con la didáctica, con la pedagogía, y cómo se vincula también con sus estudiantes. Es muy importante, porque lo vincular abre caminos u obstruye caminos para los aprendizajes. Entonces, en un ambiente de participación, en un ambiente de construcción colectiva, en un ambiente de confianza. Yo siempre digo que tiene que haber confianza entre los docentes y los estudiantes, ¿sí? Se pueden lograr desarrollar los aprendizajes de una manera mucho más fluida y eficaz y más significativa, ¿sí? Que si estamos en un ambiente contrario, que no propicia estos aprendizajes. Bien, toma ahí un poquito capaz la palabra, gracias Walter. El autor y estas cuestiones que venía trayendo Walter a la discusión, me gusta pensarla como desde dos. Yo voy a salir un poco de todos los contenidos que puso Walter sobre la mesa y los voy a utilizar como para pensarlo de una forma que a mí me parece interesante, ¿sí? La educación, como lo venimos conversando desde el comienzo, es un término que, Flo lo decía, es un término que no está construido o no lo podemos dar por definido en su totalidad, ¿sí? Es un término, bueno, polisémico, como ya lo veníamos conversando. Es un término que despierta luces y sombras, que despierta polémicas, ¿no? Es como que todos y todas creemos, por nuestra proximidad con la educación, que estamos habilitados para dar ciertas discusiones al respecto de la educación, ¿no? Es que la educación se puede situar en el orden de lo ideal, ¿no? Es decir, capaz que en esto de que todos los sujetos podemos tener una definición de la palabra educación, ¿sí? O una idea de la educación, podríamos decir que la educación está situada cuando la pensamos de forma descontextualizada o cuando no la pensamos en ningún sistema educativo en concreto,
la educación como que pertenece al orden de la conciencia, al orden de lo ideal, es decir, todos y todas tenemos una definición, tenemos un ejemplo de la educación, tenemos una cierta vivencia y una cierta experiencia que va a definir de algún modo u otro lo que es la educación, ¿no? Sin embargo, cuando nos ponemos a pensar y a discutir sobre los sistemas educativos, o mejor dicho, la educación tanto formal como informal, pero que se da en ciertas instituciones con determinadas características y no otras, podemos decir que deja de pertenecer a ese orden de lo ideal o al orden de la conciencia y pasa a pertenecer al orden de lo real, de lo material, ¿sí? Y cuando hablo del orden de lo material, hablo claramente de que tiene una cantidad de factores o de condiciones, diría Mialaret, que son políticas, culturales e históricas, ¿sí? Entonces, cuando sacamos esa educación del orden de lo ideal, del orden de la conciencia, y lo llevamos a esa realidad material, el autor nos va a decir que hay un conjunto de condiciones que intervienen a esa educación, ¿sí? O que condicionan, perdón, o sea, por el perdón de la redundancia, que condicionan ese acto educativo, ¿sí? Entonces, esta introducción me sirve para pensar lo siguiente. Muchas veces nos encontramos dando ciertas discusiones del orden de, bueno, la educación está pasando por una crisis, o por qué la educación de mi país no es como la educación en Finlandia, en donde todo es mejor y se sientan, tienen más horas de recreo y más horas de educación física y de música, y tienen menos horas de matemática y aprenden más, ¿no? Bien, porque cuando damos esas discusiones, lo que pasa, estamos pasando por alto, justamente, estas cuestiones de las condicionantes del orden de lo real, ¿no? Y ahí Gastón Mialaret lo ordena de una forma que es bastante visual, si se quiere, ¿no? Porque esta forma de clasificar las condiciones que afectan directamente al acto educativo, lo que nos va a permitir es justamente poder mirar con otros ojos esa discusión, ¿no? De mi educación presenta una crisis, la educación en los países desarrollados es modelo y tenemos que llegar a eso, y la educación en Chile y no sé qué, no sé cómo, ¿sí? Cuando pensamos en la educación en un determinado lugar, tenemos que pensar en estas condiciones que Walter mencionaba hace un momento, ¿no? Que hay un conjunto de condiciones generales, ¿sí? que van a intervenir directamente esa educación. Y ahí cuando tenemos que pensar, bueno, en el tipo de país donde vivimos, ¿sí? La historia pasada y la historia reciente, cuáles fueron esos procesos históricos que llevaron a que la educación pasara por ciertos procesos críticos, ¿sí? Eh, bueno, un país complejo con dos dictaduras hace muy poco tiempo, en términos históricos, ¿no? Que condicionaron y que también le pegaron fuertemente a la educación, tanto formal como no formal, ¿sí? Entonces, bien, eso en cuanto a las condiciones generales, y ahí es cuando esta discusión de la escuela finlandesa y la escuela uruguaya es cuando pierde un poco de sentido, ¿no? Y tenemos que pensar cuando damos esas discusiones en justamente estas cosas. Cuando comparamos dos sistemas educativos, estamos comparando dos modelos de país, ¿sí? Dos sociedades completamente distintas con sus características, ¿no? Bueno, y siguiendo un poquito más para no aburrirlos mucho y aburrirlas mucho, en este ordenamiento que hace el autor y que Walter lo mencionó muy bien, siguiendo con las condiciones locales de las situaciones educativas, nos lleva a pensar de que, bueno, acá salgo un poquito de lo que es la educación no formal y me sitúo en lo que son los sistemas educativos formales, ¿no? Y en particular, bueno, la escuela. Eh, esta segunda clasificación o este segundo orden de cuestiones que condicionan a las instituciones educativas es la que nos permite, bueno, pensar en que cada escuela, más allá de que pertenece a un ente regulador de todas las escuelas, cada escuela tiene como su conjunto de particularidades, ¿no? Primero porque tiene, bueno, esos niños y esas niñas que van a asistir a esa escuela, que son de un contexto determinado, ¿sí? Con un determinado tipo de familia y no otra, ¿sí?
a su vez, como dice ahí una de las condiciones, y creo yo que es una de las, junto con la de los niños y las niñas, es central, que es la cuestión de los educadores, ¿sí? Por más que los planes sean iguales, el ente regulador sea el mismo, y todos los docentes que pasan por esos centros educativos y que tienen la posibilidad de intermediar entre el conocimiento y los niños y las niñas, ¿sí? Son particulares también, y tienen una realidad determinada y no otra, y unas características determinadas y no otras, ¿no? Entonces, bueno, inclusive dentro del mismo sistema educativo, dentro del mismo país, y bajo el mismo ente regulador, institución reguladora de esas escuelas, debemos tener cuidado cuando generalizamos en las escuelas, en los sistemas educativos, ¿no? Bien, y por último, una pequeña reflexión en esto de las condiciones propias de la relación, ¿sí? Si se quiere, en estas tres clasificaciones, la que va directamente a lo que sucede dentro del aula de clase, decía Walter, ¿no? Y ahí me parece como algunas cuestiones bien interesantes que siguen aportando a esta discusión del orden de la crisis de la educación y la educación está bien, está mal, ¿no? O sea, una gran responsabilidad en eso de las crisis de la educación y una gran responsabilidad en eso, en la forma de pensar los sistemas educativos, la tenemos los docentes, ¿no? Pero la tenemos los docentes desde varios lugares, ¿no? Tenemos que dar esta discusión. Si se quiere, capaz que sale un poco de lo que es el autor en particular, pero voy a tomarme una pequeña licencia y pensar un poquito en cierto término que utiliza Paulo Freire, que después lo vamos a elaborar más adelante, pero que es bien interesante, y es esto del docente o el maestro, dice él, o la maestra, como militantes, ¿no? Utiliza ese término, y es un término que interesa para pensar esto de las discusiones sobre los sistemas educativos y las instituciones educativas. Porque el docente tiene que ser un militante en términos políticos, ¿no? Debemos debemos intervenir esas relaciones educativas, ¿no? Debemos, esos vínculos que se dan entre quien enseña y quien aprende, deben estar intervenidos por los docentes en términos políticos, sobre todo en el sentido de su término más amplio, ¿no? Esto de lo político como la transformación de las realidades de los sujetos, ¿no? Esto es, bueno, van a haber un conjunto, esa relación va a estar mediada por los contenidos que vamos a trabajar y demás, pero bueno, como para ir cerrando esta idea, ¿no? que quería centrar un poquito en esto de las crisis de la educación y las características de los sistemas educativos, debemos pensar que esos contenidos que se van a trabajar, esos contenidos que se van a crear, digamos, a partir de la colaboración de las dos partes, ¿no? De quien enseña y de quien aprende, en esto de que no es un proceso lineal y muchas cosas que ya hemos venido conversando. El docente debe tener, o la docente, el docente debe tener presente esta cuestión del docente militante como un docente que pretende otorgar no solo contenidos a la otra parte, ¿no? Sino que va a otorgar determinado conjunto de herramientas o de instrumentos teóricos o prácticos que van a posibilitar en mayor o en menor medida, y ahí está la responsabilidad de todos y todas, en mayor o en menor medida, a esos niños y esas niñas de transformar su propia realidad, ¿sí? Y bueno, me quedo un poquito por ahí, con las disculpas de haber incorporado un poquito a Freire, que ya lo vamos a estar laburando, pero me parece esto, ¿no? Que la discusión termina en esto de las relaciones del hecho, y ahí, si bien toda la cuestión de la educación debe estar centrada en el sujeto que aprende, en el niño y en la niña, que a su vez tiene un conjunto de problemas por pertenecer a una sociedad determinada, etcétera, etcétera, ¿sí? Si bien el foco debe estar puesto ahí, también debemos repensar ciertas lógicas docentes, ¿no? Y bueno, a partir de las condiciones que el autor nos establece o de los criterios que establece Mialaret, también está bueno utilizar otros autores para pensar ese rol docente que está situado en la relación. Y ahí creo que Freire lo vamos a volver a elaborar porque me parece que da una clave bastante interesante. Por ahí. Bueno, muy bien. La verdad que está buenísimo este tema porque empieza a generar
esos cuestionamientos que es la idea y el objetivo que tenemos como equipo de que se presenten. Acá la idea de Mialaret también era un poco ordenar diferentes procesos que a veces decimos, bueno, ¿de dónde salen los programas? ¿Cómo se llega a que se construya determinada institución? ¿Por qué en esta institución se trabaja de esta manera y no de otra? Y bueno, un poquito todas esas condicionantes que son económicas, que son históricas y que son políticas, y que bueno, no es que están de la nada, nace una institución y de la nada se tiene determinado paradigma o determinada forma de llevar adelante los procesos educativos. Justo hoy decías, Facu, lo de la comparación con Finlandia, y bueno, esos procesos educativos. Yo tengo 2 estudiantes, una es de Argentina y el otro estudiante es de Chile, y bueno, a veces también les pregunto, bueno, ¿esto lo abordan de esta manera, lo entienden desde este lugar, o qué pueden aportar desde su experiencia? Porque si bien son países vecinos, tienen otra historia, y bueno, tienen otros procesos que también pueden haber, o sea, pueden tener otro concepto y otra idea de lo que es la educación. Y un poquito también esto que trajiste a Freire, yo justo fue una de las frases que puse al inicio del curso, en mis prácticos, de que bueno, que el docente debe ser un militante, eso también lo comparto, y bueno, con esa inquietud de que la injusticia le tiene que generar algo, o sea, no me puedo conformar con lo que hay o con lo que sucede y seguir con los procesos de cierta manera iguales todo el tiempo. Entonces, esa injusticia tiene que ser la que milite y la que nos proponga justamente a generar equidad e igualdad en las condiciones de nuestros estudiantes y de nuestra labor educativa, que no es solo el dar clase, sino luchar por los derechos y por la igualdad de condiciones para llevar adelante y poder mejorar la educación, que si bien capaz que a veces suena un poco utópico, pero es el objetivo. Me parece bueno, que volviendo al tema de Mialaret, con estas condiciones y estas 3 clasificaciones que nos da, de cierta manera nos empieza a generar cuestionamientos, desde cómo está, como decía hoy, desde cómo está un edificio plantado en ese lugar, cómo es la relación que tiene el docente con la institución y ese docente con un programa, de dónde salen esos programas, por qué están esos contenidos, porque hay docentes que lo dan de una manera unidireccional y otros docentes que permiten la construcción del conocimiento. Entonces, empezar a ver por qué en determinadas instituciones se sigue por una línea y no por otra, por qué las instituciones educativas privadas tienen de cierta manera un perfil que los determina en sus procesos educativos, y en la educación pública otro, cuáles son esos tironeos y esas tensiones que surgen en la educación. Creo que hay un montón para cuestionarse, hay un montón para trabajar en esta primera lectura que se hizo de Mialaret, y bueno, que me encantaría que en los espacios de los prácticos se pueda empezar a generar esa discusión, y que bueno, que no quede como esto del significado acabado de la educación, porque justamente la idea es poder seguirlo alimentando, y Facu, comparto con vos el traer otros autores del curso, porque yo les dije que no es que terminamos San Vicens y lo dejamos en la historia, sino que San Vicens está todo el tiempo atravesando nuestras clases, nuestras ideas, y es justamente poder relacionarlos, porque si no el discurso queda en la nada lo que estamos diciendo. Todo tiene que ver con todo, porque por algo también seleccionamos a estos autores, y entendemos que son propicios para este momento. Bueno, otra idea tenía, pero se me fue con algo que había dicho Walter hoy, lo trabajaré después en el práctico, así que yo también dejo por acá. No sé si alguien más quiere decir algo para cerrar. ¿Todo ok? Yo capaz comentar nomás que bueno, que estoy de acuerdo con esto que vos traías, Floyd, y con respecto a cuestiones más organizativas, a Mialaret lo vamos bueno, a trabajar a partir de estas cuestiones que planteamos, también con un segundo capítulo que tiene que ver un poquito con las ciencias de la educación, pero que está relacionado con estas formas de organizar las condiciones de esas instituciones educativas, ¿sí? Así que bueno, es bien interesante que ustedes, a partir de poder mirar el video y ser parte un poco de las discusiones que establecemos acá con el equipo de profes, puedan después trasladar a la lectura estas cuestiones, o mejor dicho, pensar la lectura a partir de estos grandes
de estas grandes cuestiones que planteamos en el video, y bueno, y poder seguir profundizar un poquito la lectura con el capítulo este de las ciencias de la educación, que es lo que vertebra un poco lo que es nuestro curso, ¿no? Salir, despegarse un poco, tomar cierta distancia un poco de esos viejos, del viejo curso de pedagogía, ¿sí? O de pensar como único instrumento para pensar la educación, la pedagogía, y poder pensar en esto de las ciencias de la educación, ¿no? En un panorama un poco más complejo, ¿sí? Porque bueno, eso es un poco de repente lo que vienen a hacer las ciencias de la educación, en esto bueno, ¿para qué pensar las ciencias de la educación o las teorías de la educación? Creo yo que vienen a complejizar un poquito el panorama, a sacarlo únicamente del orden de lo pedagógico y a pensarlo en un sentido más amplio. La educación, que es en definitiva lo que es. La educación es un término amplio y complejo, y nos debe tener dando discusiones, tenemos que estar desde justamente lugares complejos, para poder pensarla la educación. Así que bueno, por ahí nomás una invitación a seguir leyendo, y bueno, y a seguir aprovechando los espacios que con el equipo de profes pensamos para ahí, para toda la barra de estudiantes. Así que por mi parte, muchas gracias a Flo y a Walter de nuevo, y estamos en la vuelta. Genial, Facu. Bueno, sí, vamos cerrando. Y sí, con esto también dejar en claro bueno, de complejizar lo que son las teorías de la educación para poder entender lo complejo que es el ser humano y el individuo, porque es un ser integral, y que bueno, acá entran de lleno un montón bueno, de la psicología, la historia, la parte social, que me parece que es súper enriquecedora para poder entender todo esto complejo. Bueno, yo también me despido, ha sido un placer estar de nuevo por acá, que este video pertenece al segundo teórico masivo, que es a veces un poquito lo que no quedó claro. Bueno, este video pertenece al segundo teórico masivo, que bueno, está abordado Gastón Mialaret por la lectura de Ciencias de la Educación. Así que bueno, hasta el próximo encuentro. Gracias. Walter, ¿saludás? ¿Para qué me voy a...? Bueno, un gusto acá compartir con mis compañeros, y bueno, y compartir también con ustedes todas estas reflexiones que se articularon a partir de Mialaret y autores que ya hemos venido abordando y autores que vamos a abordar. Así que bueno, nos volvemos a encontrar en los prácticos y en el próximo teórico masivo.